Bueno, de lo que les voy a hablar es de los instrumentos de medición documental, que son como el que acabamos de revisar con su compañera Diana, que se refiere a que ella se documenta, ella tiene experiencia en el tema y empieza a generar y a formular una serie de reactivos con opciones de respuesta para que la unidad de estudio se las respondan y de esa manera ella pueda conocer cómo se expresa la variable que quiere medir. En este caso, es quemaduras, o puede ser lo que quieran, ¿no? Pero también hay que hablar de las teorías que sustentan este diseño de los instrumentos, cuáles instrumentos tenemos, para que no confundamos entre uno y otro, cómo es su estructura y cuáles son las técnicas de validación. ¿Ok? De hecho, el objetivo de esta presentación, que también va a ser guardada en un video, pretende que al terminar esta presentación ustedes serán capaces de distinguir los tres tipos de instrumentos de medición documental propuestos por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Y hago el énfasis en instrumentos de medición documental, ya que también hay instrumentos de medición electromecánicos, como el baumanómetro, el glucómetro o algún otro aparato, las básculas, pero de esos no nos vamos a ocupar ahorita, sino solamente de aquellos que ustedes diseñan, construyen, estructuran, y que son compatibles con una configuración en una base de datos que nos va a permitir aplicar las técnicas de validez. ¿Ok? El segundo objetivo de aprendizaje es que ustedes comprendan los argumentos teóricos que sustentan el diseño, construcción y validación de los instrumentos de medición documental. 3. Reconocer las técnicas de validación aplicables a los instrumentos de medición documental. 4. Aplicar el formato para estructurar un instrumento de medición y configurar una base de datos en Excel para que posteriormente se ejecuten las diversas técnicas de validación interna y externa. Bueno, vamos a ver si logramos esos objetivos. Debo decirles que los instrumentos de medición documental siempre están midiendo variables subjetivas. Nunca van a medir variables objetivas. Una variable objetiva sería, por ejemplo, la presión arterial. Esa la mide un instrumento electromecánico. Pero, por ejemplo, las quemaduras o la percepción que se tiene sobre algo o el conocimiento que se desea saber sobre enfermedades de transmisión sexual o de lo que sea, son variables subjetivas. Ahí tenemos que crear nosotros nuestros propios instrumentos de medición que se apellidan documentales. Una variable subjetiva tiene su origen en un concepto, el cual puede estar completamente definido, parcialmente definido o no estar definido. ¿Eso quién nos lo va a decir? Pues el esfuerzo que hagamos por documentarnos en la literatura, en internet, buscando. Solo así vamos a saber si mi variable subjetiva está ya definida, está en parte definida o no está definida. Pero cuando dicho concepto logramos definirlo, debemos aplicar sobre él reglas que nos permitan medirlo y de ese modo el concepto se va a transformar en lo que llamamos constructo. Un constructo podría tener dimensiones que nos van a facilitar su medición o podría no tenerlos. Pueden ser unidimensionales, si directamente miden lo que queremos medir. Pero las dimensiones nos facilitan a medir las cosas. Pero ¿de dónde vamos a sacar las mediciones? Las dimensiones, perdón. Bueno, pues las dimensiones las vamos a encontrar en la literatura, así como las propuestas de algunos autores para medir el constructo que nos interesa para nuestro proyecto de investigación. Revisemos. Teoría del operacionismo de Bridgman. ¿Qué dice? Que los conceptos pueden convertirse en definiciones operacionales.
a través de establecer reglas, producto del razonamiento del investigador. Toda variable subjetiva podrá medirse. Entonces, cuando ustedes se pongan a leer en la literatura y encuentren información sobre su variable, pues ustedes deben hacer algunos razonamientos, como los acaba de hacer su compañera Diana, pues para tratar de medir la variable que les interesa. En este caso fue las quemaduras, pero son una serie de razonamientos que tenemos que sentarnos, sacar a todos de nuestra habitación y pedir que no nos hagan ruido porque nos vamos a concentrar. Si ustedes no se concentran al menos 1 o 2 horas leyendo la información y generando sus ítems, si lo hacen a la carrera, no están aplicando esta teoría del operacionismo y entonces de nada sirve. De nada sirve el esfuerzo que hagan por tratar de construir un instrumento de medición. Otra teoría, la clásica del test, promulgada por Spearman, dice que al aplicar un test, o sea, un instrumento de medición, es imposible medir una variable con exactitud. Por eso los sesgos, todos los instrumentos tienen sesgos. O sea, es imposible medir una variable con exactitud y precisión del 100%. El error está mezclado con la verdadera puntuación, como la sal en el agua de mar. Qué románticos. Pero así ocurre. Aquí, inclusive, tenemos la fórmula, donde X es la puntuación, el puntaje verdadero que obtenemos al medir una variable. Pero ese puntaje verdadero se compone de una parte del puntaje más un error. El error siempre va implícito en cualquier medición, incluso si es un aparato electromecánico, ¿eh? Entonces, el error afecta la exactitud y afecta la precisión de nuestro instrumento de medición. Y vamos a entender por error de medición a la diferencia que existe entre el valor obtenido al medir una variable con relación a su valor real y objetivo. El valor real y objetivo de un objeto de estudio nunca lo vamos a conseguir. Nos vamos a acercar y todo depende de que también hayamos aplicado la teoría del operacionismo de Bridgman. Pero siempre va a haber una pequeña fracción de error. Bueno, una pequeña o regular o grande fracción de error. Todo depende de cada quien. Teoría de las escalas de medición de Stevens. Todas las variables, independientemente de su naturaleza, que sean objetivas o subjetivas, podrán medirse con fines científicos, siempre que puedan incluirse dentro de alguna de las siguientes categorías. Recuerden que las escalas de medición son nominal y ordinal para las variables categóricas, de intervalo o de razón para las variables numéricas. ¿Y por qué hemos insistido en que al aplicar un instrumento de medición obtengan puntajes? Porque de esa manera su variable final de medición será numérica. ¿Y qué gano con eso? Pues que tiene más propiedades, más atributos, tiene origen, tiene distancia y tiene orden. Vean este esquema. Si su variable es numérica de razón, van a tener muchas más posibilidades de sacarle provecho a la información que si la hacen categórica nominal. Eso de que yo pregunte alguna cosa y me digan sí o no, es nominal y es de inmediato la escala de medición que peores rendimientos le ofrecen al investigador. ¿Sí? Entonces, hagan reflexión en esto y no vuelvan a poner sí o no. Para reactivos que quieren medir, que intentan medir a su variable principal o a su variable secundaria. ¿Ok? No lo digo yo, lo está diciendo la teoría de las escalas de medición. Y si no, pues chéquense el artículo clásico de Stevens, publicado terminando la Segunda Guerra Mundial. Es un clásico. Otra teoría. La teoría de la transformación de escalas de Siegel y Mahigan. ¿Qué dice? Estos autores sostienen que
algunas escalas ordinales que tienen múltiples categorías pueden ser consideradas por convención, o sea, por acuerdo, como numéricas, siempre que se pueda demostrar que tienen distribución normal. Por lo tanto, sobre estas variables pueden aplicarse procedimientos que solo se aplican a las variables numéricas. Y como ya vimos en la diapositiva anterior, las variables numéricas poseen dos escalas de medición, la de intervalo y la de razón, con muchos atributos. Entonces, nos conviene que así sea. Ya no solo lo dice la teoría de las escalas de medición, ahora lo está diciendo también la teoría de la transformación de las escalas de Siegen y McGigan. Vamos a otro tema. ¿Qué tipos de instrumentos de medición existen? Bueno, existen varios que han sido clasificados de acuerdo a la intención que tiene cada instrumento. Por ejemplo, tenemos a los cuestionarios, tenemos a las escalas y tenemos a los inventarios. Claro que si ustedes consultan otros autores de metodología de la investigación, le van a llamar cuestionario a las escalas, a los inventarios, a los mismos cuestionarios y a todo tipo de instrumento. Entonces, pues si ustedes quieren leer a otros autores, tienen todo el derecho. Nada más me dicen qué autor es, en qué página encuentran la definición de su instrumento de medición para tomárselo como válido. Pero en vía de mientras, yo les sugiero que utilicen esta taxonomía que les estoy indicando. Hay tres tipos de instrumentos: los cuestionarios, las escalas y los inventarios. Los cuestionarios miden conocimientos, las escalas miden opiniones y los inventarios miden condiciones. Ahora bien, la parte en la que ustedes están empezando a trabajar, algunos ya iniciaron, otros apenas van a iniciar, es la parte de la formulación de los ítems. Pero este es un proceso altamente racional. No lo pueden hacer sobre las rodillas, en el pecero, en el camión, en un descansito que tengo de 5 minutos. No. La formulación de los ítems es un proceso altamente racional que requiere de toda la atención del investigador, que requiere de una búsqueda exhaustiva de información y que el diseño de un instrumento de medición documental es en sí mismo un diseño de investigación. Y las formas en que se evalúa un buen instrumento de medición es a partir de 6 niveles: validez de contenido, validez de constructo, confiabilidad. Estas tres primeras se le llaman validez interna. Y por otra parte, la estabilidad, la validez de criterio y el rendimiento del instrumento, a estos tres niveles superiores se le llama validez externa. Entonces, esta diapositiva, por favor, grábensela bien, porque inmediatamente yo me doy cuenta cuando pasan a exponer sus instrumentos de medición, si han aplicado esto. Bueno, no lo sabían, o probablemente, pero yo se los estoy diciendo. La próxima vez que me presenten su avance sobre diseño y construcción de su instrumento de medición, si no noto yo que ha sido un proceso racional que requirió de su atención, de búsqueda exhaustiva de información, y al contrario, detecto que lo hicieron en 5 minutos o un poquito antes de empezar la clase para cumplir con el requisito, les voy a suspender la exposición porque entonces no están atendiendo lo que se requiere. Esta parte es importante, es vital para el resto de su proyecto de investigación. Entonces no quiere decir que van a reprobar, solo que van a tener que poner más atención para formular correctamente los ítems. Sí, Diana, ¿qué pregunta quieres hacer? ¿Puede repetir lo de validez interna y validez externa en cuanto a la pirámide, por favor? Sí, que cuando nosotros construimos y diseñamos un instrumento de medición, tenemos que ver que esté bien estructurado y que mida bien. Para eso existen 6 técnicas de validación. Las 3 primeras
que es validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad, se conocen como las técnicas de validez interna, porque se refieren a cómo estamos estructurando nuestro instrumento. Por otra parte, la estabilidad, la validez de criterio y el rendimiento del instrumento son tres técnicas que nos permiten darle validez externa a nuestro instrumento. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos permiten saber si estamos midiendo bien la variable que pretendemos medir. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta el momento? Pasemos entonces a conocer las estructuras de los instrumentos. Es decir, cómo necesitamos de esta parte del profesorado que ustedes nos presenten los avances de sus instrumentos de medición. Primero, la estructura. Si es un cuestionario, recuerden que el cuestionario mide nivel de conocimientos. ¿De qué? De lo que quieran. ¿Qué es un cuestionario? Vamos a definirlo como un conjunto de reactivos o de ítems que pretenden medir conocimientos, competencias cognitivas y o habilidades procedimentales. Quiero saber si saben las cosas y si saben hacerlas, en pocas palabras. ¿Cuál va a ser el valor final de medición de un cuestionario? Bueno, puede ser una variable categórica en escala nominal dicotómica. Puede ser acreditado o no acreditado. Puede ser una variable en escala ordinal. No aprobado, suficiente, bien, muy bien, excelente. Puede ser una variable categórica en escala ordinal, donde el nivel de conocimiento se mida con puntajes 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, o inclusive hasta 20. Por ejemplo, en el Perú, no califican del 0 al 10, califican del 0 al 20. Aquí en México, del 0 al 10. Y cada país tendrá sus propias escalas ordinales de medición del conocimiento. Pero, aquí entre paréntesis, dice, teoría de Siegel y Mahigan. ¿Recuerdan qué decía la teoría de Siegel y Mahigan? Que cualquier variable, si está en escala ordinal y tiene suficientes categorías, que pueden convertirse en números y estos demuestran tener distribución normal, en vez de que diga aquí variable categoría, ya puedo decir que es una variable numérica. ¿Y eso es bueno o malo? Pues es muy bueno porque ya vimos que, de acuerdo a la teoría de Stevens, las variables numéricas tienen mucho más atributos que nos permiten extraer de ellas gran cantidad de información. Bueno, un cuestionario no es una guía de entrevista, ni una técnica de recolección de datos. Un cuestionario se puede integrar por preguntas cerradas o preguntas abiertas. Finalmente, lo que yo tengo que obtener es si está bien ese ítem, bien contestado, si la respuesta es correcta o si es incorrecta. ¿Cómo voy a ver en mi hoja de Excel la estructura de mi cuestionario? De la siguiente manera. Le voy a poner cuestionario para medir tal cosa. Si es que tiene dimensiones, las voy a nombrar. Dimensión 1, fulana. Dimensión 2, sutana. Dimensión 3, mengana. Y cada dimensión preferentemente debe tener el mismo número de ítems o de preguntas que las otras dimensiones. Ahora, los enunciados se redactan en modo interrogativo, que quiere decir con sus signos de interrogación. Y le vamos a poner 4 opciones de respuesta, de las cuales solo uno es la correcta. Si la acierta, entonces yo le voy a poner en esta última columna el código 1 para señalar que fue una respuesta contestada correctamente. Pero si se equivocó, le voy a poner el código 2. ¿De acuerdo? Igual para todas las demás.
Vamos ahora con otro instrumento de medición, otro que se llama escala. ¿Y eso qué miden? ¿Qué miden las escalas? Bueno, cuando yo quiero medir actitudes, opiniones favorables o desfavorables sobre algo, entonces estoy utilizando un instrumento que se llama escala y que no es otra cosa más que un conjunto de reactivos o ítems que pretenden medir actitudes o opiniones hacia un constructo. El valor final de la medición puede ser que indica la dirección o intensidad de la actitud del individuo hacia el constructo. Es decir, que si yo obtengo, lo voy a poner aquí, un puntaje, este puntaje me va a indicar la intensidad de la respuesta. Ajá. La intensidad o la actitud que pretende, que expresa el individuo hacia lo que yo le estoy preguntando o cuestionando. Los evaluados, o sea, las unidades de estudio, indican o podrían indicar su nivel de acuerdo o desacuerdo sobre una serie de enunciados que constituyen al constructo, al concepto, a la variable que yo quiero medir. En un primer momento puede obtenerse un puntaje, como ya lo dije aquí arribita, un puntaje. ¿Qué hago con ese puntaje? Bueno, pues en un segundo momento, este puntaje lo puedo convertir en categorías o puede representar directamente la intensidad de la actitud o de la opinión que yo estoy buscando con el instrumento tipo escala. ¿Qué más nos dice esta lámina? Que yo puedo obtener también como valor final de la medición una variable categórica en escala nominal dicotómica, con una opinión, es decir, yo puedo evaluar opiniones favorables o desfavorables, todo de acuerdo al puntaje que yo obtenga y que lo pueda dicotomizar ese puntaje. Recuerden que dicotomizar es partir a la mitad los puntajes bajo un criterio determinado que me permita decir, bueno, estos sujetos tienen una opinión favorable sobre el asunto y estos otros sujetos tienen una opinión desfavorable sobre el asunto que estoy midiendo. ¿Ok? A eso le llamamos dicotomización. ¿Sí? Las opciones de respuesta de en nuestro instrumento pueden ser completamente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o completamente en desacuerdo. Pero también podría obtener yo una variable categórica con mucha ordinal, de tipo ordinal, con varias categorías, por ejemplo, numéricas. ¿Qué hago con estas categorías numéricas? Pues aplico la teoría de Siegel y Mahigan y les hago un procedimiento estadístico que se llama determinación del tipo de distribución de datos. Y si yo encuentro que estos numeritos tienen distribución normal, pues adelante, los puedo trabajar como si fueran una variable numérica, lo cual, vuelvo a repetir una vez más, es una gran ventaja. ¿Para quién? No para el profesor, para ustedes como estudiantes de investigación. ¿Cómo se estructura en nuestra hoja de cálculo de Excel un instrumento tipo escala? Igual, dimensiones con igual número de ítems. Enunciados que deben ser favorables o desfavorables hacia el objeto de estudio. Y opciones de respuesta. ¿Cuáles son esas opciones de respuesta? Totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y los códigos que van a representar un enunciado favorable son 5
4, 3, 2, 1, si es favorable, ¿eh? Pero si es desfavorable, a pesar de que yo tengo aquí las mismas opciones de respuesta, la codificación se invierte. En lugar de poner 5 puntos para el totalmente de acuerdo, vamos a poner solo un punto. Luego 2 puntos, luego 3 puntos, luego 4 puntos, luego 5 puntos. Vean, a esto se le llama direccionalidad del ítem. Entonces los ítems pueden tener direccionalidad favorable o positiva, o pueden tener direccionalidad desfavorable o negativa. ¿Ok? Claro, siempre y cuando estemos tratando de medir una actitud o una perspectiva de los sujetos hacia algo. Y por último, vienen los instrumentos que han sido denominados inventarios. Estos inventarios identifican condiciones que estén presentes o ausentes en la unidad de estudios, tal vez como las quemaduras. O tienes quemaduras o no tienes quemaduras. ¿De acuerdo? Pon mucha atención, Diana, y todos aquellos que vayan a tratar de medir una condición que quieran saber si está presente o ausente. Repito, como las quemaduras. Un inventario es un conjunto de reactivos o ítems que pretenden medir la presencia o ausencia de alguna condición en la unidad de estudio. El sujeto va a responder eligiendo directamente la presencia o ausencia de la condición de estudio, la frecuencia con la que se encuentra la condición de estudio. Las respuestas no van a ser correctas ni incorrectas, no se trata de eso. Se utilizan para identificar y clasificar condiciones, por ejemplo, quemaduras. Los puntajes obtenidos a partir de la suma de las respuestas buscan la mayor objetividad posible en la medición, que ya sabemos que nunca se va a lograr al 100%, pero al menos hay que tratar de que sean lo más objetivos posibles. No le voy a preguntar a un sujeto, oye, ¿tú tienes una quemadura? Si me dice sí, pero ni siquiera me la enseña o ni siquiera yo puedo evaluar visualmente o con alguna técnica diagnóstica si fue una quemadura por agua alcalina o si fue por abrasión, pues entonces estoy perdido, ¿no? Yo tengo que tratar de medir bien, eso hacia allá tienen que ir enfocados mis ítems, porque el valor final de la medición puede ser una variable categórica en escala nominal o dicotómica, y debemos recordar que el inventario no mide, cuenta la frecuencia de eventos compatibles con la condición que estamos estudiando. Se va a obtener un puntaje el cual para nosotros nos va a permitir identificar la presencia, ausencia de la condición de estudio. Con este puntaje yo puedo después convertir a variable categórica, nominal, dicotómica o politómica, como yo quiera, pero primero obtengo un puntaje. Y veamos la estructura. Igual, dimensiones, cierta cantidad de ítems. Si tiene más dimensiones, igual se nombran y mismo número de ítems, preferentemente, para que tengan una ponderación adecuada, el mismo pesaje cada dimensión. Bueno, luego escribimos los enunciados en modo interrogativo y la respuesta del sujeto pueden ser siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. O el equivalente que le acabo de decir a Diana. Muy frecuentemente, frecuentemente, algunas veces, casi nunca, nunca. Como gusten. Los puntajes pueden ir así, 5, 4, 3, 2, 1. Pero vean, al final de cada dimensión y de todo el instrumento, ¿qué voy a obtener? Puntajes. Es decir, prácticamente voy a obtener una variable numérica, lo cual es muy bueno para darle formalidad y rigor científico a nuestro proyecto de investigación.
Recomendaciones. En todos los casos, ya sea que se trate de un cuestionario, una escala o inventario, se recomienda que el valor final de la medición sea un puntaje. Los puntajes obtenidos al final de cada conjunto de ítems reflejarán la intensidad con la cual se expresa la variable que se pretende medir. Los puntajes obtenidos al final de cada conjunto de ítems permitirán aplicar diversas técnicas de validación interna y externa que lo van a hacer. Los puntajes obtenidos al final de cada conjunto de ítems otorgarán al investigador, o sea, a ustedes, la posibilidad de categorizar a sus variables si así fuese necesario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos. Ya más faltan 5 o 6 diapositivas. Y miren, lo que van a hacer ustedes, una vez de que yo les apruebe que su instrumento de medición es adecuado, ahorita me están mostrando avances sobre lo que todavía les falta de su proyecto o sobre su instrumento de medición. Cuando yo le diga, adelante, puedes iniciar tu prueba piloto, lo que ustedes van a hacer es aplicar el instrumento que yo les haya revisado y aprobado con 10 o 12 personas para que lo validen. Con esos datos de 10 o 12 personas a las que les apliquen en un primer momento este instrumento y en algo que llamamos la prueba piloto, que ojo, que todavía no estamos empezando la investigación, ¿eh? Estamos haciendo una prueba piloto que tiene como propósito único que ustedes me demuestren si tiene validez interna y validez externa el instrumento. ¿Sí? Pues yo voy a revisar la estructura. Vamos a leer ítem por ítem, como lo acabamos de ver con Víctor y con Diana, uno por uno. Si es de dimensión, pues dimensión por dimensión, opciones de respuesta, direccionalidad. Todo eso hay que revisarlo con lupa, uno por uno. Por eso necesitamos apurarnos y seguir estas recomendaciones. Bueno, ya que tengan su instrumento y yo se los haya aprobado, rápido en la semana lo aplican a 10 o 12 personas y vamos a aplicar validez interna, que son un conjunto de técnicas. Miren, se tiene que aplicar validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad. ¿Sí? Validez de contenido para los 3 instrumentos, para el cuestionario, para la escala y para el inventario. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes tienen que mostrar la referencia y el parrafito en donde a través de la literatura ustedes definan a la variable principal y a la variable secundaria en el caso de los estudios relacionales. Tenemos que contar con esas definiciones de la literatura. Pero en caso de que esté parcialmente definido su concepto, su variable, pues tendrán que apoyarse de lo poco que hay en la literatura, más aparte de los expertos en el tema. ¿Ok? Quien sepa más sobre quemaduras, a ver, defíneme qué es una quemadura. Si no está en el libro de dermatología, o de patologías, o de donde corresponda, lo que es una quemadura, no lo encuentro por ningún lado. No sé qué es una quemadura por agentes físicos. Vamos a suponer, bueno, pues entonces quiere decir que me tiene que ayudar un experto, a lo mejor el médico de ahí del consultorio de la empresa, o alguien que sepa de quemaduras. Tampoco voy a ir con la señora de la esquina de la tiendita que me diga, oye, ¿qué es una quemadura? Me dé su definición, ¿verdad? Y en el último de los casos, la población misma es la que te va a decir qué entiende o qué significado tiene para ellos la palabra quemadura por agua alcalina, por decirlo en el caso de Diana. Validación por jueces.
Yo soy el que va a evaluar la estructura de su cuestionario, de su instrumento, perdón, de acuerdo a los lineamientos que estamos planteando en este momento y de la revisión que se haga de los 2 archivos que yo les envié la semana pasada. Si no los consultan y me muestran cosas diferentes, pues se irán retrasando semana tras semana la prueba piloto. Entonces no se los aconsejo. Mejor consulten esos documentos. Una vez que se logra la validez de contenido o que ustedes la documentan en su proyecto de investigación, van a realizar un procedimiento que se llama validez de constructo. Y la validez de constructo se da cuando se determina la varianza de las respuestas en cada uno de los ítems. También van a obtener la correlación entre los ítems y el total, o en su caso, entre el puntaje de cada dimensión y el total del instrumento. Regreso aquí. Vamos a suponer que yo tengo este inventario. Lo aplico y acá donde estoy moviendo el cursor, voy a colocar la respuesta que me dio el sujeto al que le apliqué este inventario. Digamos que si me respondió algunas veces, le pongo aquí el 3. Si me respondió en el segundo ítem nunca, pues le pongo 1. Si me contestó en el tercer ítem siempre, pues le pongo 5. De tal manera que yo sumo el puntaje obtenido por dimensión. En la dimensión 1, el puntaje obtenido en la dimensión 2, el puntaje obtenido en la dimensión 3. Y luego obtengo el total del puntaje. Entonces ya tengo 4 columnas nuevas. El subtotal de la dimensión 1, el subtotal de la dimensión 2, el subtotal de la dimensión 3 y el total del instrumento. Bueno, pues con esas 4 columnas, suponiendo que esta sea la estructura, llevo a cabo una correlación bivariada en SPSS. Y ese es el resultado que voy a presentar al profesorado cuando ya tenga esa información. ¿Ok? Quien no sepa hacerlo, avíseme para llevar a cabo, para realizar un video en donde yo les muestre esas situaciones, pero una correlación bivariada en cualquier grupo de la licenciatura se los tuvieron que haber enseñado. Es muy sencillo, un procedimiento muy sencillo, pero obviamente pues, hay que hacerlo en SPSS y comprender qué significa. Pero quien no lo conozca en su vida, lo haya hecho, no se lo enseñaron, pues avíseme para hacer un video exclusivo. Ok. Y también hay que hacerle confiabilidad al instrumento. Eso, si es un cuestionario, se aplica una herramienta que se llama KR20. Pero si es una escala, se aplica una herramienta que se llama alfa de Cronbach. Yo tengo aquí algunos criterios que podemos aplicar. Miren, el KR20 puede salir adecuadamente bien el resultado con un mínimo de 6 ítems. Ojalá tengan más, por dimensión, perdón, por instrumento. Ojalá tengan más porque si tienen 3 dimensiones de 4 ítems cada uno, pues ya ahí tenemos 12 ítems, ¿no? Pero bueno, en el peor de los casos, un instrumento con 6 ítems y 4 opciones de respuesta y que me arroje un KR20 mayor o igual a 0.7, se los voy a considerar como aceptable para que puedan seguir adelante con el proyecto y con la validez externa. En el caso de las escalas, también un 0.7 se los voy a considerar como aceptable para el alfa de Cronbach. Pero en el caso de un inventario estructurado, como yo les dije, les voy a valer como aceptable un 0.5.
de alfa de Cronbach. ¿Esto por qué? Porque tienen sus complicaciones los inventarios a la hora de la confiabilidad. ¿Ok? Todo lo demás es igual. Luego, ya que me muestren la validez interna de su instrumento y esté adecuada, haya sido aprobado, pues vamos a empezar la validez externa. La validez externa consiste en realizar una prueba que se llama 2 operadores y un instrumento y que señala y que tiene como intención conocer la estabilidad del instrumento. ¿Y qué quiere decir estabilidad del instrumento? Pues conocer qué tanta concordancia hay entre los resultados de un operador y de otro operador que aplicaron el mismo instrumento. Y bueno, aquí se puede hacer se hace, más bien no se puede hacer, se hace una correlación de Pearson o de Spearman, dependiendo, y la correlación que consideramos aceptable es de 0.801 en adelante. Pero si es categórica, lo que estamos haciendo en la estabilidad, pues aplicamos un índice de capa de Cohen y aceptamos como buena o aceptable un capa de Cohen del 80% al menos, ¿de acuerdo? Igual, quien en su curso de licenciatura nunca le enseñaron capa de Cohen o coeficientes de correlación de Pearson o de Spearman, también avíseme. O puede, si gusta, consultar el libro que está en la biblioteca y que se vende, donde vienen todos estos ejercicios. De hecho, no sé si todos lo tienen, si la maestra Trejo ya nos hizo favor de apoyarlos con conseguir el libro para que puedan practicar esto. Ya está disponible en la librería. Nada más es necesario que me avisen para que se los tengan listos. Yo ya fui a adquirir también el mío, los míos. Ok, pues entonces pueden comprar el libro y aplicar sus conocimientos en esos ejercicios, o pueden buscar todos los videos y toda la información que quieran en YouTube, en Internet, donde quieran, pero su instrumento tiene que tener validez de contenido, validez de constructo, confiabilidad, estabilidad, si se puede, validez de criterio y rendimiento. Validez de criterio. Para demostrar que su instrumento tiene validez de criterio, van a aplicar una técnica que se llama 2 instrumentos, 1 operador. Nada más que aquí hay un problema, que para esta técnica se utiliza otro instrumento de referencia que se llama gold estándar. Y a veces no todos contamos con un gold estándar en nuestras investigaciones. Vamos a evaluar cada proyecto, a ver si pues, se puede conseguir el gold estándar de cada proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las quemaduras del proyecto de Diana, pues, ¿cómo le hacen los médicos para que a ciencia cierta ellos te puedan decir, tú tienes una quemadura por agua alcalina? ¿O dónde está en internet el instrumento? ¿O dónde está el aparato? O lo que sea. El gold estándar puede ser un instrumento de medición documental validado internacionalmente. Puede ser un equipo, un instrumento electromecánico, que a lo mejor podamos ver las capas de la piel y se ve hasta dónde llegó y se vean indicios del agua alcalina, no lo sé. Pero ese sería el gold estándar. O la opinión de un experto dermatológico, experto en quemaduras, que diga, no, mira, esta quemadura no es por fuego, es por agua alcalina. Ese sería el gold estándar. Por eso les digo, depende de cada proyecto. Algunos sí lo podrán tener, algunos les costará un poco más de trabajo y otros pues, de plano no.
de plano nunca podrán tener un gol estándar porque la variable que deseen medir, pues no se ha avanzado tanto o simplemente no se cuenta con los recursos para obtener el gol estándar, ¿no? ¿Qué tal si fuera un microscopio electrónico? ¿O qué tal si fuera la determinación de algunas enzimas o indicadores bioquímicos en el cuerpo humano que me indicaran si tiene o no tiene lo que yo ando investigando? Pues existe, pero pues no tengo dinero para conseguirlo, pues bueno, entonces en ese caso, solo en esos casos, pues no se puede hacer validez de criterio. Pero está bien que lo conozcan, en teoría, que sí se podría hacer si contáramos con los recursos. Bueno, porque la parte estadística pues es igual a la de estabilidad. Se hacen correlaciones o se hacen índices capa de Cohen. Cualquiera de las dos cosas, y esos son procedimientos estadísticos muy sencillos que vienen en el libro. Y por último, el rendimiento del instrumento. Eso se hace utilizando un procedimiento estadístico que se llama la curva ROC. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos que el valor final de la medición haya sido un puntaje. ¿Ya ven? ¿Por qué les recomiendo que sean puntajes los valores finales de sus mediciones? Porque van a ser necesarios para que ustedes me demuestren que hicieron bien las cosas. La variable originalmente numérica debe transformarse en variable dicotómica cuando estemos aplicando esta técnica. El criterio para dicotomizar una variable originalmente numérica puede ser alguno de estos cuatro. La mediana, un valor convencional que ha sido consensado, un valor sugerido por el investigador o un valor teórico obtenido de la literatura. O sea, como pueden ver, hay varias formas de dicotomizar una variable numérica. Pero atendamos esto que viene aquí. Si no se cumplen los criterios anteriores, no se puede validar el rendimiento del instrumento de prueba. ¿Cuál es el instrumento de prueba? Todos los que están haciendo ustedes, esos son los instrumentos de prueba. La curva ROC proporcionará un nuevo criterio de dicotomización para garantizar en términos probabilísticos la sensibilidad de su instrumento, es decir, la capacidad que va a tener su instrumento para identificar casos positivos que verdaderamente son positivos, pero también va a tener la capacidad de ser específico, va a darle la especificidad del instrumento. ¿Y qué quiere decir eso? Que su instrumento tendrá la capacidad de identificar casos negativos que verdaderamente sean negativos. Por último, como conclusiones del tema, al construir un instrumento de medición documental, se recomienda que, de ser posible, el valor final de medición sea un puntaje. Esto lo dice la teoría de Bridgman. Con el puntaje obtenido al medir variables nativamente categóricas, estaremos creando artificialmente variables numéricas. Esto lo dice la teoría de Siegel y Mahigan. Las variables numéricas contienen mayor cantidad de información, ya que poseen 3 atributos según la teoría de Stevens. ¿Cuáles son esos atributos? Orden, distancia y origen. Tema básico también en cualquier curso de metodología de la investigación. Así es de que también revisen sus apuntes de la licenciatura, porque ahí forzosamente tienen que haber visto este tema. Y por último, las variables numéricas tienen las siguientes ventajas. Permiten obtener mayor precisión y exactitud en su medición, aunque siguen existiendo sesgos de medición, según la teoría de Spearman. Permiten transformar variables desde numéricas hasta categóricas. Permiten correr todos los niveles de validación del instrumento. Contienen mayor cantidad de información para cumplir una mayor diversidad de objetivos estadísticos. Entonces, pues a eso concluimos
al terminar este tema de los instrumentos de medición, tipos, teorías que apoyan su diseño y técnicas de validación interna y externa. Se abre la sesión de preguntas y respuestas.